Puedes hacer el chat. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Pablo, Pau. ¿Cómo te llamo? ¿Pablo o Pau? Creo que ya lo habíamos comentado Pau, alguna ¿no? vez. ¿Hoy te voy a llamar Pau o Pablo? Dime Pau, pero Vale. me Te es puedo indiferente que me digan Pablo, Pau, me gustan Vale. los dos. Y mi padre me llama Pablo, mi madre Pau, o lo combinan. Y luego tengo familia que me llama Pau, amigos que me llaman Pau, amigos que me llaman Pablo. Y de hecho ahora ya hasta en el mail firmo como Pablo y Pau, o Pau y Pablo. Hoy te llamaré Pau. Yo ya te pregunté, buenos días, ¿cómo estás? Buenos Es que es días. la confianza, ya se me olvida ser una persona correcta. Entonces, yo ya te pregunté porque yo siempre empiezo mis entrevistas preguntando por qué haces cine, yo ya te lo pregunté. Voy a ser más directo. ¿Cuándo conoces la escuela Congress Indians? Porque yo creo que ahí está la base de tu película. ¿Cuándo conozco la escuela Congress Indians? Primero conozco a mi pareja, Isabel. La conozco a través de Cinebancours. Tengo que aplaudir. Es que es para aplaudir Cinebancours, totalmente. Y ella está en una escuela que se llama Mestra Murera. Ahí el Pep Garrido, que es cineasta, también es el cineasta que acompaña a los niños y niñas del Murera haciendo Cinebancours. Y Isabel está de maestra ahí. Y entonces, todo esto lo explico, pero es porque es el antecedente, ¿eh? Son los previos. Y entonces ahí Puedes explicar lo que quieras, Pau. Sí, sí. Aquí estamos en fraternidad, ¿no? Perfecto. Pues entonces a Isabel la conozco en una de las formaciones que hace Cinebancours, de todos los cineastas y todos los maestros, maestras de las escuelas e institutos que participan de Cinebancours, y ahí conozco a Isabel. Y entonces nos hacemos pareja, tenemos una hija que se llama Alicia, y Isabel pasa del Mestra Murera a trabajar, porque ella es maestra, pasa a trabajar al Congress Indians, que es la escuela en la que rodé Néixer per Néixer. Y nada, y entonces conozco la escuela porque mi pareja trabaja en la escuela. Y entonces después tenemos una hija que se llama Alicia y que cuando cumple 3 años entra en P3, y ahora se llama I3, entra en P3 en Congress Indians. Entonces ahí hago todo el acompañamiento de Alicia en P3 en la escuela, que es una escuela que de entrada, pues por ejemplo, una de las cosas muy bonitas que tiene es que permite que ese acompañamiento de padres y madres a los hijos desde P3 y en adelante sea muy cuidado, con un tiempo, con una dedicación, pudiendo estar en el ambiente, no lo llaman aula, lo llaman ambiente, con tu hija. Y entonces muy respetuoso también en esos tiempos de que la niña o el niño se queden en la escuela. Claro, estamos hablando de niños de 3 años, entonces ese acompañamiento de los padres y madres permitido por la escuela de una manera muy cuidada es muy especial. Y entonces empiezo a ver cómo trabajan en la escuela y veo cómo trabajan en relación a todos los niños y niñas y obviamente cómo trabajan en relación a mi hija. Y entonces cada vez me va marcando más ese cuidado que tienen de forma, o sea, un cuidado como muy individual y de mucha observación sobre los niños y las niñas, haciendo propuestas para que cada niño y cada niña pueda ir hacia un sitio o hacia otro en función de sus intereses y sus inquietudes. Y entonces eso hoy por hoy me parece mágico en el sentido de que creo que todo ese cuidado que se lleva haciendo desde P3 y que se hace hasta sexto en la escuela, hace también que los niños y niñas tengan una mirada y un planteamiento en relación a su entorno también muy cuidado. Y bueno, te explicaría muchas cosas de la escuela que me atrapan y que me atraparon en aquel momento, y que de ahí luego surgió el rodaje de Néixer per Néixer, que no es una película en la que salga mi hija. Hay muchas pelis que he hecho yo que sale mi hija, pero esta no sale mi hija. Y en cambio salen los niños y niñas de sexto, que es la primera generación, la primera promoción que salía de Congress Indians. O sea, que eran los niños que habían entrado en P3 y habían ido abriendo curso hasta salir de la escuela e irse hacia el instituto. ¿Puedes volver a hacer? La hago otra vez, sí. Es una claqueta limpia, la que acabo de hacer. Pero Congress Indians, volviendo un poco, porque yo creo que ¿de dónde nace esto? ¿Quién se le ocurrió la idea de hacer un tipo de pedagogía diferente, digamos, o especial? ¿De quién se le ocurrió? O sea, ¿tú eso lo sabes? No, a nivel historia y demás, yo tengo pocos datos como para poder profundizar, pero en cualquier caso sí que puedo decir, por ejemplo, mi madre es pedagoga,
Ella estaba en la ahora está jubilada, pero ha estado en la Universidad de Barcelona durante mucho tiempo, haciendo educación especial, como profesora de educación especial. Y ya en los 70 y un poquito antes, finales del franquismo, digamos, yo sé que ya había iniciativas muy interesantes en relación a la escuela y a la educación como más libre, por decirlo de alguna forma, que nacían más de planteamientos de comunidades familiares y demás, que se planteaban que la escuela del franquismo tenía que cambiar, obviamente, y que no querían que sus hijos e hijas fuesen a escuelas de este tipo. Y entonces ahí ya empieza a haber, digamos, todo un planteamiento muy interesante en relación a la educación, planteándose cosas mucho más bonitas en un sentido emocional, en cuidar los sentimientos, en cuidar a las personas como individuos, cada uno con sus maneras de mirar y de entender las cosas y con sus inquietudes. Entonces todo eso, por ejemplo, mi madre, Nuria Pérez de Lara, ha sido una persona como muy como que ha introducido o planteado, aunque ya en la República se hicieron cosas muy interesantes a este nivel, quiero decir que no te puedo decir cuándo es el momento exacto, pero sí que sé, claro, las discusiones pedagógicas y totalmente. Y entonces lo que sí que puedo decir es que esto viene de largo, y eso es muy importante saberlo, que viene de tiempo atrás. Pero por otro lado, lo que es muy bonito, por ejemplo, de Congrés Indians y de otras escuelas similares, es que hoy por hoy, con una cosa mucho más homogénea y mucho más establecida, así como generalizada, de una educación que parece ser que sí que está como cambiando mucho, pero en realidad son islas que yo pienso que tendrían que llegar a ser realmente mucho más, una educación mucho más general, y para todos y para todas, obviamente pública, y Congrés Indians es una escuela pública. Y creo que hay muchas islitas de este tipo, pero que la pena es que eso no adquiera una fuerza determinada y que se consolide como algo generalizado en yo diría en todo el mundo. Pero porque realmente cuando ves el proceso que te explicaba, que mi hija entró en P3 y ha estado hasta primero en Congrés Indians, porque luego ya cambiamos de población y cambió de escuela, pero yo todo el proceso que he visto con mi hija, y entonces lo hablo, digamos, desde conocimiento propio, como padre, mi hija cuando llegaba a casa tenía muchas ganas de volver a la escuela, y cuando venían las vacaciones tenía unas ganas tremendas de volver a la escuela. Y en la película Nexa Parnexa, que es la película que rodea en Congrés Indians, los niños y niñas, una de las cosas que más me gusta de la película, y que como bien sabes es una película como muy de observación, es decir, que no dirigimos las historias que suceden, es que los niños y niñas realmente, en general, siempre hay excepciones y es muy bonito que las haya, pero en general aman la escuela, y eso me parece que es muy importante, o sea, que se vuelva a ese momento, o sea, esa sensación de realmente ir a la escuela con mucha ilusión, con muchas inquietudes, con muchas ganas de aprender, y que la escuela te haga propuestas en las que tú realmente puedas como conseguir que tus inquietudes queden de alguna forma cubiertas, ¿no? Ya hiciste una película sobre la educación, sobre la pedagogía, que se llama Escolta. Bueno, una película sí, cortita. Corta. Es que yo no lo de las duraciones en realidad da un poco igual, ¿no? Me ha molestado siempre etiquetarlo todo. A esta peli le doy un 5. Anda, hombre. Olvídate de eso, no sirve de nada. Entonces, ya hiciste una película sobre Escolta, sobre niños sordos, ciegos, sordos eran. Sordos, sí. Sordomudos. Entonces, vuelves otra vez a la pedagogía. ¿Por qué? Porque hay esa pulsión de querer hablar otra vez de esto. O de dices, no, existe una escuela como Congrés Indians y se merece una película. A ver, por un lado, existe una escuela como Congrés Indians y se merece una película. Y cuando la veáis, veréis por qué digo que se merece una película. Porque pienso que es una educación que puede cambiar, digamos, la mirada del mundo para bien. Y entonces, en ese sentido, creo que es una de las razones por las que hago Nexa Parnexa en Congrés Indians, porque es una escuela que se merece una peli. Pero por otro lado, y como te decía, yo creo que tiene mucho que ver mi madre. O sea, mi madre es pedagoga, ahora ya jubilada. Mi madre tenía unas ideas como muy claras en relación a la educación desde buen principio, digamos, desde los años 70 o así, que estaba ya haciendo cosas muy interesantes ella. Y, por ejemplo, una de las cosas que hicieron un grupo de gente, y entre ellas mi madre, es hacer plannings de educación sexual
a finales de los 70, principios de los 80, cuando era algo realmente, diríamos que bastante negado y bastante... Delito, casi. Y por añadir una anécdota, pues mi madre, por ejemplo, cuando yo iba a la Tramuntana, que es una escuela que estaba en el Carmelo, que yo creo que sigue existiendo, pero iba a la Tramuntana en 7º y 8º, y mi madre y una amiga suya que hacían cosas de educación sexual en los plannings que habían creado y en los centros que habían creado, venían a dar clases de educación sexual a la escuela y a mi clase. Entonces yo a mi madre le dije que por favor no viniese ella, que viniese la otra persona que también se llama Nuria Fernández, y por suerte vino Nuria Fernández, pero aún así yo me escondía en algún rincón de la clase porque me daba mucha vergüenza, pero en cualquier caso lo comento porque estamos hablando de inicios de la transición y demás, y que se hacían cosas muy interesantes, y que creo que mi madre pues hizo muchas cosas así en ese sentido muy importantes a nivel de educación, y por ahí me debe venir el tema, digamos, de acercarme a la pedagogía, acercarme a las escuelas. Luego, sin ser yo el que me acerqué, por ejemplo, hice Fuente Álamo, La acaricia del tiempo, que es mi primera película, y ahí Nuria Eidelman de Cinemancours vio Fuente Álamo y luego quedó conmigo para proponerme entrar en Cinemancours, en el proyecto este tan especial de Ababacú. Y entonces estaba relacionado con la escuela, porque Cinemancours, te estoy hablando de 2005, sí. Entonces yo entré en Cinemancours en 2005. Claro, son muchos años de estar relacionado. El responsable principal de todas estas películas es Cinemancours. En gran parte y en gran medida seguro que sí, porque es que yo tengo un amor, digamos, y una pasión por Cinemancours, porque realmente me enriquece mucho a mí, pero también porque creo mucho que es una iniciativa que puede cambiar la mirada de muchos niños y niñas y adolescentes, y que es muy importante que el mundo cambie la mirada, pero muy muy importante. Y cuando digo cambiar la mirada, es también cambiar las inquietudes, tener unos intereses que no son los establecidos, que no son los que están como más globalizados, buscar en lugares menos evidentes, películas que están más escondidas, ir a los museos, leer libros, escuchar música, todo eso, Cinemancours lo alienta. Ser una persona normal. Ser una persona normal, sí, básicamente, totalmente. Lo otro no es muy normal, ¿no? Lo otro no es muy normal. Que luego está no solo leer libros, sino qué libros lees, qué películas ves, pero qué libros te llegan, qué películas te llegan. Entonces todo eso Cinemancours lo cuida mucho. Y entonces los niños y niñas, por ejemplo, de Cinemancours, y los adolescentes, porque también se hacen institutos y se hace en muchos lugares del mundo, no solo se hace en Cataluña, pues esos niños y niñas y esos adolescentes ven fragmentos, por ejemplo, de cineastas de alrededor del mundo y de toda la historia del cine, pero sobre todo ven aquellos que no llegan a las salas habitualmente, a las salas más comerciales. Entonces descubren cine que si no fuese por Cinemancours no descubrirían, pero descubren eso, miradas que si no fuese por este proyecto no descubrirían, y por otro lado eso les alienta a tener una serie de inquietudes y les abre un mundo nuevo que de otra manera el sistema en general más bien lo evita. Y no solo eso, es el acompañamiento que hacéis los cineastas a claro. Estos grupos, porque tú puedes ver una película, pero luego te falta el encuentro con el cineasta, ¿no? Que el cineasta ve más que tú. Totalmente. O te puede enseñar cosas que tú no has visto porque tú tienes 12, 13 años, ¿no? Totalmente, además es muy interesante lo que dices, porque además rompe con los mitos, claro. Y con esa cosa, digamos, de idolatrar a un cineasta, no. O a una actriz o a un actor, porque lo ves y le tocas, digamos, lo palpas, lo tienes ahí cerca y te das cuenta de que yo, por ejemplo, soy una persona normal, que no me ha llegado el éxito rotundo que llega a algunas personas del cine, pero más bien a casi ninguna, o sea, a muy pocas les llega, ¿no? Sí. Y entonces también se dan cuenta de la realidad del cineasta y de las cineastas y de los actores, las actrices, el mundo del teatro, la gente que trabajamos en el arte, que obviamente no son esos estereotipos que están ahí y que parece que estén llenos de posibilidades económicas, con cantidad, digamos, de opciones de escoger lo que les dé la gana, o sea, y eso no es una realidad, o sea, la gran mayoría de cineastas nos curramos día a día el pan de cada día, pero además mucho, claro, y eso es la realidad de la gran mayoría de cineastas. Y que siga siendo así, porque la otra a mí, que no me la den. Quiero decir, que está como muy planteado aquello de ojalá fuese yo que sé, Brad Pitt, o fuese Scorsese,
Pero por otro lado, también es, bueno, sí, pero igual tienen unas obligaciones y una serie de cosas que les eliminan otra serie de cosas, ¿no? O no pueden salir a pasear por la calle tranquilamente, o están en este parque conversando con tranquilidad y estarían aquí rodeados de masas. Yo eso prefiero no tenerlo. Nunca se sabe, ¿no? El encontrar el espacio ese del equilibrio, ¿no? O sea, a veces... Y siempre cuesta encontrar eso, ¿no? El poder hacer el cine que te gusta y también esa cosa tan extraña que es la fama, ¿no? La popularidad. Vamos a empezar a meternos con caña con Néixer per Néixer. Venga. ¿Por qué Néixer per Néixer, el título este? ¿Por qué? El título... es que soy muy malo para los nombres, pero tenía a ver si me acuerdo, y si no, en cualquier caso... Luego el cartel. El cartel es una de las partes donde están en el cementerio. ¿Por qué esa imagen? Y Néixer per Néixer. Es casi como una especie de paradoja, ¿no? Sí. Nacer en un lugar donde reposan los que ya no están. En ese sentido, lo del... Sí, o sea, yo creo que lo del el título y la imagen del cementerio es más una idea, digamos, de atraer al espectador hacia la sala. O sea, digamos, podríamos hablar de que es más comercial como idea. No, quiero decir, así de punto de partida, pero por otro lado tiene mucho sentido, por ejemplo, lo del cementerio, porque una de las cosas que son muy importantes en la Escuela Congrés Indians y en un planteamiento pedagógico es que la vida también tiene la muerte, sí. Y que no debemos dejar de hablar de la muerte y que no puede ser un tabú, porque es bonito e interesante que los niños y niñas sepan y puedan profundizar en algo que además les puede crear muchas situaciones difíciles y que si las acompañas en la escuela mucho mejor. Esto es como un paréntesis. Y luego Néixer per Néixer de alguna forma también es la idea de que en castellano sería nacer para nacer, no nacer por nacer, sino nacer para nacer. Y entonces es un poco como la idea de que realmente naces para nacer y para que realmente cuidar y que te cuiden, ¿no? Y que puedas desenvolverte en el mundo, digamos, con la seguridad de haber nacido y que da un poco igual donde nazcas también. Y toda una serie de cosas que la connotación de nacer para nacer, conlleva, ¿no? A mí ya me gusta mucho el arranque de la película. Yo creo que es sumamente importante el primer plano o la primera secuencia de cada película. La cámara está con 4 o 5 chavales que están ahí hablando, y hay un momento que uno de los chavales dice que prefiere que la cámara no esté. Y creo que eres tú el que se levanta y la apaga. A mí ya me atrapa una peli así. Porque, no sé, yo creo que hay una de las cosas que tiene el cine, ¿no? Y el cine documento, ¿no? Porque el cine todo es documento, ¿no? Yo me acuerdo cuando le pregunté a Basilio Martín Patino todo este rollo de la diferencia del documental y la ficción, y me decía, es que yo no entiendo a la gente, si todo es ficción. Y es verdad, todo es ficción. Entonces, lo que pasa que tú, todo es ficción. Si lo dice Patino, lo dice Patino. Entonces, apagas la cámara, hostia, qué momento más chulo. Eso fue... Porque en una película de estas características hay mucho de preparación, pero también la vida se acaba apoderando de la peli. Totalmente. A ver, ese inicio es una declaración de intenciones, básicamente. Y eso está planteado de base previamente, pero la cuestión es que realmente hay una secuencia en la que los niños están charlando sobre un tema que les preocupa, y entonces la maestra les dice en un momento determinado, por cierto, no os hemos avisado, pero como ya os dijimos, si hay algo que no queréis que sea grabado, ellos pararán. Y refiriéndose al equipo de cámara, claro. Y entonces los niños dicen, no, yo prefiero que esta conversación sea cerrada. Y entonces lo oímos, claro, porque estamos grabando. Y obviamente el que cruza por delante de cámara es el sonidista, que es Guillaume Dujardin, que estuvo durante todo el proceso. Yo me imagino que eras tú. Yo estoy detrás de la cámara, entonces la cámara se mueve un poco porque yo le aprieto, digamos, al botón de detener, al rec. Y entonces se para la imagen y queda en negro, ¿no? Y entonces es una declaración de intenciones en el sentido de que la propia escuela y la pedagogía que a mí me gusta es una pedagogía de respeto y donde los niños y niñas, que eso no quiere decir que no existan los límites,
como cineasta también existen los límites, y en la educación esta que es de respeto también existen los límites. Obviamente, sin límites no iríamos a ningún sitio. Pero eso no quita tampoco que el respeto esté. Y los límites obviamente se explican y se reflexionan y se habla sobre ellos, pero se ponen. Entonces, porque lo digo, como insisto, porque hay mucha gente que mira esta educación como, les dejan libertad para todo, no sé qué. Entonces, no está ahí la historia está en que realmente tú cuides a los niños en relación a sus inquietudes más personales. Cada niño tiene una mirada determinada, que tú le sepas proponer como maestro y maestra qué ofertas, digamos, de tanto de juego como de aprendizaje les ofreces, y que cada niño encuentre su lugar, ¿no? O cada niña o cada adolescente encuentre su lugar, que eso es súper importante, porque además va a ser mucho más rico creciendo con esa mirada, ¿no? Entonces, yo pienso que eso, el inicio de la peli, es una declaración de intenciones en ese sentido. Nosotros, antes de empezar la película, estuvimos como varios meses haciendo un taller de cine, que esto me viene de Cinema en Curso, obviamente, con los niños de quinto. Algunos niños de quinto luego nos ayudaron a filmar la película también, en algunos procesos en los que había asambleas, por ejemplo, de niños, que eran 25, 30, bueno, 25 niños normalmente por aula, o por ambiente, que llaman en Congress Indians. Ahí había 25 niños, pues era difícil de filmar con una cámara, y entonces había un equipo de rodaje que había hecho el taller, que eran niños de quinto, y nos ayudaban a rodar, y entonces hacían algunos planos en paralelo a la cámara que yo llevaba. Y todo esto era muy bonito porque también hacía como una relación entre los niños que eran filmados, los de sexto, y los niños de quinto, porque había ahí como una empatía que hacía que también la naturalidad creciese en la peli. Pero bueno, todo esto lo explicaba porque los niños de sexto, cuando... O sea, la declaración de intenciones de aquí paramos porque vosotros decís que no queréis que sea grabado, esto ya venía de antes. En paralelo a hacer el taller hicimos asambleas con los niños de sexto, les preguntamos si querían que rodásemos una película. Finalmente dijeron que sí, pero debatieron y pensaron y con lo que eso conllevaba, claro. Y una de las condiciones era que si ellos y ellas nos decían que algo no querían que saliese en la película, nosotros lo borraríamos o pararíamos de grabar y lo borraríamos. Y esa fue una condición. Entonces, obviamente les dijimos que sí, y ese era el acuerdo. Entonces, esta secuencia inicial tiene aún más historia, porque claro, una de las cosas que hicimos es montarla pensando qué bonito, qué declaración de intenciones más chula, cuánto tiene que ver con nuestro planteamiento pedagógico y como cineastas y por qué hacemos esta peli, pero por otro lado era negar lo que ellos nos habían pedido, porque iba a salir una secuencia en la que estaban hablando de algo y nos habían pedido cortarla. Entonces quedamos con el grupito de niños y niñas cuando ya estaba la peli, o sea, esto estaba en montaje, pero todavía no se había enseñado públicamente. Entonces quedé con el, a ver si me acuerdo, con el Martí, con la, bueno, con el, ahora se me van a ir los nombres, pero bueno, pero con el grupo. Quedé con el grupito y entonces les propusimos qué les parecía esa secuencia, y entonces nos dijeron que sí. Que les parecía bien que saliese, y entonces la pudimos montar, pero claro, era un acuerdo que teníamos con ellos y les preguntamos previamente si lo podíamos montar en la peli. Y entonces todo eso fue muy bonito porque también nos permitió encontrarnos después del montaje y todo eso con los niños y niñas de Congress Indians que habían ido creciendo, porque la peli la rodamos en 2019, pero no la estrenamos hasta 2022 en el DA, que fue un estreno súper potente. Bueno, y súper chulo. Ahora, 2023, te he dicho 2022, 2023, fíjate, se han pasado años desde que rodamos. ¿Y el proceso cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, ¿ibais 2-3 veces por semana? ¿Se quedaba antes? ¿Avisaba? ¿Vamos a rodar esto? ¿Ellos avisaban? Mira, vamos a tener esto hoy. No sé, ¿cómo fue el proceso? Un poco. A ver, primero estuvo eso de plantearles, vale, como si veían bien hacer la peli y demás, y entonces luego otra de las cosas que acordamos es que nosotros, digamos, observaríamos durante un tiempo, iríamos viendo, y entonces en el inicio de rodaje o el momento de rodaje, digamos, ya fue un planteamiento más de estar. O sea, bueno, llevamos todo el equipo, por explicar todo desde el inicio, llevamos 2 maletas de cámara y 2 trípodes, vale, porque íbamos con 2 unidades y 2 micros de sonido, y entonces los pusimos abajo donde tienen ellos cosas de almacén de la escuela. Dejamos allí ya durante todo el año
los dos equipos. Llegar, coger, pam. Y entonces lo teníamos en la escuela. Como yo había, tanto Guillaume como el productor Jero y yo mismo éramos padres de la escuela y habíamos hecho el acompañamiento de nuestros hijos, y yo de mi hija y ellos dos de sus hijos, pues entonces teníamos como un conocimiento sobre la escuela. Y entonces llegábamos cada mañana, subíamos con el material al ambiente en el que iban a estar los de sexto. Nuestra idea inicial era filmar a los niños de sexto, que era la primera promoción que salía de la escuela, y entonces acompañarlos a lo largo del año. Empezamos después de Navidad, o sea, empezamos en enero a rodar, no empezamos en septiembre. Y entonces estuvimos desde enero hasta finales de junio. Entonces acompañamos todo. Y entonces un poco el por qué y qué rodábamos tenía mucho que ver también con que los tres éramos padres de la escuela y por tanto, tanto Jero como yo teníamos maestras dentro de la escuela. Mi pareja era cap d'estudis de la escuela y entonces ella tenía una información, yo tenía una información privilegiada, vamos. Y entonces desde el principio tenía información de todo lo que se hacía en la escuela. O sea, uno no acaba haciendo las pelis que quiere, sino las que tiene delante. Totalmente, esto es una película, digamos, que estaba delante y que... O dentro. Totalmente, sí. Y hay que sacarlo. Sí. De hecho el germen de la peli es una conversación. Jero es amigo mío, que es padre de la escuela, es el productor de Falca Visual, que es la productora, y entonces Jero vino a Fuente Álamo, que siempre está Fuente Álamo presente, y a la casa de campo que tienen allí mis padres, Ramón y Nuria, que la casa se llama Las Parideras. Es que tú invitas a todo el mundo, a mí también me has invitado. Te he invitado también, no has venido todavía, pero puedes venir. Iré. Claro. Si además ahora en verano es muy buen momento. Si seguimos vivos, iremos. Y bueno, la historia te lo explico un poco porque también es una anécdota así, como que tiene su gracia en el sentido de que Jero y yo estábamos bañándonos en la piscina en pleno verano, y entonces estábamos los dos en una situación determinada que nos permitía hablar de qué película podríamos hacer, y entonces surgió la posibilidad de hacer una película sobre Congrés Indians porque él tenía un hijo que se llama Pompeu y estaba en la escuela, y yo tenía a mi hija Alicia y estaba en la escuela. Y entonces los dos nos planteamos la posibilidad de hacer Néixer per Néixer, y de ahí surge un poco toda la historia, él tirando más como productor con su productora Falca, y yo más como cineasta y ideador un poco de cómo filmarla y de la forma y del planteamiento y del contenido, y entonces arrancamos así. Y entonces luego hablamos con Guillaume Dujardin, que es sonidista profesional y cámara también. Él es belga, y entonces él tiene un hijo que se llama Martí, que también ahora sigue en Congrés Indians. Mi hija ya no está en Congrés Indians porque cambió en primero, se fue a otro lugar, cambiamos de población. Pero eso, con Guillaume hemos hecho mano a mano toda la peli de Néixer per Néixer, desde enero hasta junio. Y luego él hizo también la pospo de color, porque solamente es un profesional como la copa de un pino, y además cuida muchísimo de las personas cuando trabaja, tiene una mirada muy, muy especial, y haciendo el sonido pues también. Esto vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? O sea, los niños y niñas de Congrés Indians en relación a la cámara y en relación al sonido, y con ese equipo de quinto que a veces nos acompañaba, tenían una tranquilidad tremenda en el hecho de ser filmados, y entonces se olvidan de la cámara. Es que como si se filmasen a sí mismos. Totalmente, pero es que somos padres de la escuela, entonces nos veían entrar pues con nuestras hijas, a mí con mi hija, a Jero y a Guillaume con sus hijos, entonces todo eso le da una frescura a la película que es impagable, y eso ya viene dado. Y luego está lo otro que hablábamos, ¿no? De cómo se les plantea a los chavales y a los niños y niñas, cómo se les plantea cómo queremos rodar y cómo quieren ellos ser rodados. Entonces ahí llegamos a un acuerdo y a un entendimiento. Entonces eso también les hace estar muy tranquilos y tranquilas. Entonces yo, por ejemplo, echo de menos alguna secuencia que igual podría darle un punto a la película determinado, pero que como ha nacido, por ejemplo, del conflicto y de que los niños en cuestión que han vivido ese conflicto nos han dicho que no quieren que salga, pues no sale. Y obviamente ese acuerdo vale mucho y es imprescindible mantenerlo, porque si no, no sería la película que es. O sea, Congrés Indians y Néixer per Néixer es la película que es porque hemos respetado la mirada de los niños y niñas que hemos filmado. Y yo creo que eso en el cine, en general, se debe hacer. No siempre se hace, pero yo creo que es muy importante respetar aquello que filmas y aquellas personas a las que filmas. ¿Y la cosa que era 2-3 veces por semana o cómo era? Dependía un poco de los procesos, pero sí, así como media podríamos decir 2-3 días por semana,
desde enero hasta finales de junio. Pero de todos modos, por ejemplo, el viaje de fin de curso, que no sé si desvelarte o no dónde van para que la gente vea la peli con ganas de saber dónde van, pues aquí desvelamos lo mínimo. Pues el viaje de fin de curso estamos... ¿Quién no se ha ido de fin de curso? Los varios días, tampoco desvelaré los días que van, porque eso también en la peli es un planteamiento interesante. Por cómo se hacen las propuestas en la escuela, ¿no? Para tomar las decisiones, ¿no? Y cuánto participan los niños y niñas de ese viaje de final de curso, que eso también es muy especial. Pero bueno, la cuestión es que en ese viaje pues estuvimos todos los días filmando. Claro. Y entonces los días que fueron estuvimos, no digo las 24 horas, pero filmábamos de sol a sol. Sí. Y los niños y niñas seguían su fiesta después. ¿Puedes hacer? Sí. Vale, ahora... ¿cómo se sabe dónde la cámara tiene que ir? ¿A qué distancia? ¿Cómo se sabe esto? En una película de estas características, donde uno documenta y recoge un tiempo muy determinado. O sea, ¿cómo sabes tú como cineasta si esto se puede explicar? Que no lo sé. Voy a colocar la cámara aquí, voy a filmar esto porque aquí va a suceder. ¿Cómo se hace esto? A ver, yo no creo que haya una fórmula que podamos explicar, no lo creo, pero en cualquier caso creo que tiene mucho que ver con los años de experiencia, eso por un lado. Pues en Fuente Álamo ya estaba y no tenías experiencia. Entonces, eso es cierto, ahí me has pillado. La verdad es que, pues igual viendo un tipo de... sabía que me ibas a decir eso. Ya. En Fuente Álamo no hay experiencia que valga. Pues igual viendo un tipo de cine, no lo sé. Quiero decir... O de forma de ser... Planteamiento vital ya, ¿no? O de forma de... Sí, a mí, por ejemplo, lo de la observación me gusta. Lo de los planos fijos me gusta mucho. A mí Ozu me gusta mucho y no sé, el cine clásico en general. Obviamente ya en el cine clásico hay muchos movimientos de cámara en muchos momentos, pero en general la cámara está bastante fija, ¿no? Sobre todo si hablamos de los inicios del cine en general. Entonces, no lo sé, yo creo que ahí ya me viene un planteamiento de estructurar todo como bastante con encuadres fijos. Y en Fuente Álamo es así. Y luego las distancias, me gusta lo que decíamos de Ozu y la mirada así de la óptica. Yo, antes de empezar a filmar Fuente Álamo, yo había hecho cosas de fotografía. Y entonces, posiblemente, yo tenía una cámara que me había pasado mi padre, que era de mi padre, una Olympus, y tenía una óptica que era el 50. Todo esto lo estoy reflexionando a la vez que no lo había pensado, pero era el 50. Que es como... sabes que en mis entrevistas hay que... Yo reflexiono también. Vale, yo... no vengo con nada... Porque me parece que venir con preguntas ya preparadas es como, no lo sé, para mí no es una conversación. Yo vengo con el trabajo hecho, he visto la película, he visto otras películas tuyas, te conozco, intento conocerte, está en tu casa. No nos hemos ido de fiesta, pero porque no han cartado. Pero no sé, o sea, es como, no sé, porque todo esto que me estás diciendo se me ocurre, ¿no? Cuando veo la película y se me va ocurriendo, ¿no? Porque eso es el cine, ¿no? ¿Dónde colocas la cámara y a qué distancia y cuánto va a durar cada plano? Totalmente, sí. y además es una cosa que eso no se puede explicar o aprender, no sé. Es que es una cosa muy rara. Totalmente, pero bueno, yo pienso que tiene que ver con eso, posiblemente, ¿no? O sea, con que ya me he educado, digamos, con una mirada fotográfica más próxima al 50 milímetros, que digamos que sería como la mirada natural, ¿no? Esta que si no miras hacia los lados, lo que ves delante, ¿no? Así. Y entonces, luego eso lo he traspasado al cine y posiblemente ya con un planteamiento de hacer mis pelis como la de Fuente Álamo, que es la primera, con planos fijos, y entonces luego trabajar en montaje las emociones y las sensaciones a partir de eso que has filmado, ¿no? Entonces, en esa parnesa, ya el planteamiento de rodar prácticamente todo con una misma óptica ya estaba. Entonces, eso te obliga a unas distancias. O sea, ya no eres tú que dices, pues pongo un angular y veré... O sea, si tienes un 50 y quieres verlo todo más abierto, te tienes que ir más lejos. Y si quieres ver un primer plano, te has de acercar, ¿no? En este caso, como era micro 4 tercios, esto es un paréntesis técnico, porque si alguien ve la peli dirá, no es un 50, y es cierto, no es un 50. O sea, es un 50 que se convierte en algo un poquito más tele todavía. Yo diría, dicen que es un 100, que duplica, pero yo diría que es un 75 milímetros o algo así. Pero bueno, quien vea la peli, si sabe mucho de fotografía y cine, pues ya se puede abrir el debate. En cualquier caso, son planos fijos, a una distancia que te obliga, digamos, porque no cambio la óptica,
salvo excepciones, ¿eh? Hay algún plano general del patio o alguna cosa así que lo hacemos con algún plano más abierto, más angular. Pero en general todo con un plano cerradito y estamos cerca de los rostros y de los niños y niñas. Digo todo el rato niños y niñas y en realidad son preadolescentes, porque ya son, sí, tienen, pues diría que 11, 12 años, ¿no? En ese periodo de transición. Están en sexto. Y entonces yo creo que eso, que tiene mucho que ver con el planteamiento ya técnico, ¿no? De usar un tipo de óptica. Y entonces a partir de ahí también me gusta mucho como que la cámara esté a la altura de la mirada. Entonces no hay ni grandes contrapicados ni grandes picados, más bien muy suaves si es que hay alguno. Volvemos a Ozu, totalmente. Pero esa mirada que tiene Ozu, ¿no? De lo cotidiano y me parece muy muy especial, y el hecho de que se plantee todo como con planos muy fijos y donde las cosas van pasando, ¿no? Y que es más el movimiento interno el que te da muchos cambios, digamos, de sensaciones y de mirada, ¿no? Porque cuando se acerca un actor a cámara cambia radicalmente, cuando se aleja, cuando cruzan. Entonces todo eso está en esa Parnesa también, ¿no? Que la cámara está fija y las cosas pasan delante. Y todo eso lo conseguimos la naturalidad y la frescura que tiene en esa Parnesa, que mucha gente ha dicho que realmente es muy especial eso, lo conseguimos porque la cámara está ahí, pero no estamos como locos siguiendo las cosas que pasan, no, está, y entonces van pasando cosas. La cámara es como un ser, ¿no? Más de Congress Indians. Sí, es una persona más, sí. No sé, un ser que está ahí, que observa. Quizá es sordo, mudo, que no puede hablar, pero está ahí observando y recoge todo lo que ve, todo lo que ve. Totalmente. Lo que pasa que luego, ahora te iba a decir, el montaje es muy depurado, ¿eh? Hay mucho montaje, mucho plano, ¿eh? Hay mucho montaje, hay mucho plano. Claro, eso es un trabajo muy profundo, porque ya hemos comentado que la rodamos en 2019. ¿Y no tienes la sensación de que la cámara esté siempre quieta, gracias al montaje? Totalmente, sí, es verdad. Es curioso. La rodamos en 2019. Vale. Que eso lo digo y lo remarco porque, mira, voy a romper una lanza en favor del paso del tiempo y de que las películas puedan vivir mucho tiempo más allá del momento de rodarlas, porque parece que solo sirve una película cuando la ruedas y la estrenas y se ha acabado. Y ya se ha perdido. No. O sea, vale la pena que una película se haya rodado en 2019, se haya estrenado en 2023 y dure de forma infinita y el paso del tiempo no le afecte, que creo que será el caso de esta peli, como le pasa a Fuente Álamo. Sí. O sea, Fuente Álamo, La acaricia del tiempo, ahora la ve la gente y le parece más maravillosa que al inicio. Vale. Y yo creo que es porque realmente se ha capturado el tiempo de una manera determinada. Por ejemplo, había unos adolescentes que la vieron en Pamplona, jóvenes más bien, de la universidad, la vieron en Pamplona y me decían... Qué maravilloso, no hay ni un solo móvil en la película. Los adolescentes que salen en la peli no hablan con el móvil y disfrutan jugando a bañarse en una balsa. Eso nosotros lo hemos perdido. Pues eso, que te recuperen cosas de este tipo en las películas me parece maravilloso. Y Congress Indians creo que tiene algo de eso. Hay Congress Indians. Neša Parnesa, rodada en Congress Indians, tiene algo de eso en el sentido de que creo que el paso del tiempo no le va a afectar en demasía, ¿no? O sea, quiere decir que es una peli que va a perdurar porque es más lo que es ser adolescente o preadolescente, lo que es ser maestro, digamos, como pasión, ese tipo de cosas que son más universales, eso está ahí en la peli. Y yo creo que el paso del tiempo no le va a afectar. Pero bueno, esto lo digo yo y tú la has visto ya 2 veces, creo, si no más. Igual... Ha pasado un tiempo porque fue en marzo y ahora... Pero bueno, es que has dado la clave de tu cine, el tiempo. Ya Fuente Álamo tenía el tiempo en el título, La acaricia del tiempo. Aquí empiezas a hablar del tiempo. Son 6 meses, pero en realidad estás hablando 9 años de la vida de esta gente, porque durante 9 años han formado en la misma escuela. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? O sea, el tiempo, se puede, como decía Tarkovsky, el cine es esculpir en el tiempo. ¿Se puede capturar el tiempo en el cine? Hombre, a mí Tarkovsky... ¿Tú has capturado los 9 años esos en Neša Parnesa? A mí me parece que sí, pero esa era la intención. A mí lo del tiempo creo que es algo que me ocupa y me preocupa, pero tampoco sabría definir muy bien por qué. Me costaría mucho. Tarkovsky seguro que lo haría mucho mejor y en su cine lo hace de forma maravillosa. Pero, no sé, la verdad es que me parece importante el tiempo como tal. Y que el cine tenga esa magia de no capturarlo porque es casi imposible, pero de aproximarse a poder retener el tiempo o a capturarlo, a dejarte ahí un tiempo de vida, como podría ser Fuente Álamo o podría ser Neša Parnesa, ¿no?
me parece que es muy especial, y por lo que decías antes del montaje, ¿no? O sea, yo creo que con el montaje intento transmitir ese paso del tiempo y ese fluir o ese esculpir del tiempo, y eso también requiere de tiempo. O sea, no puedes montar Néixer per Néixer como tal si no estás más de un año en sala de montaje. Vale. Y lo digo así porque, claro, rodamos 2019, vino la pandemia, en 2020 no la estrenamos y entonces me dio más tiempo para poder profundizar más en el montaje. Estuve mucho tiempo en la sala de montaje, y una de las cosas muy bonitas que a mí me parecen muy importantes del proceso de montaje es que me vi todo el material rodado, todo. Y son más de 60, yo diría que 70 y pico horas. Me las vi todas, prácticamente de todos los días de rodaje hice secuencias. O sea, eso será un material que me gustaría dejar en la escuela, digamos, como cuestión, digamos, de documentación propia de la escuela. Pero la cuestión es que cuidé todos los días de rodaje, pero eso no lo hice solo porque pensaba que podía ser interesante para montar la película que el espectador puede ver, sino también porque me parecía de un planteamiento de respeto hacia los preadolescentes que salen en la película. O sea, es posible, no lo he mirado en profundidad, y es posible que algún niño de sexto no salga en la película, pero el alma de todos ellos y de esos que no salen está en la película, pero porque he cuidado absolutamente todos los planos, todos los días de rodaje, todo lo que hemos filmado, y eso me parece también una cosa especial de este proceso de creación de Néixer per Néixer, y creo que eso también luego está en la película cuando un espectador la ve, que se ha cuidado, digamos, todo lo que se ha hecho durante el proceso de rodaje y también de montaje. A mí me gusta que sea coral la historia, que vayas viendo las pequeñas historias de cada uno, la relación con los maestros, esas conversaciones que no tienen, que son maravillosas, esas conversaciones. Ojalá, yo veo a estos niños como más inteligentes, porque han tenido las emociones, el tema emocional lo han tenido de primera mano. No sé, o sea, yo digo, pero ¿yo qué colegio he ido? ¿O qué forma de educación es la que yo he vivido? No tiene nada, ¿qué es esto? Bueno, de todos modos podríamos entrar en contradicciones, porque yo te veo a ti muy inteligente, y además que luego cuidas de las cosas y cuidas de las personas. Eso lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Para mí ha sido un proceso muy largo, lo tenía que haber hecho antes. Mi camino por el desierto ha sido muy largo, ¿eh? Ya, pero bueno... O sea, que me hubiera gustado haberlo empezado antes. Tener maestros y maestras como en Congress Indians. Empujasen más, o yo habérmelo creído más, ¿no? Porque hay una parte importante, ¿no?, de acompañamiento, pero tú también te lo tienes que creer, ¿no? Creer y sobre todo tener fe en ti mismo. A veces no, yo creo que me he pasado muchas veces en mi vida, y en comparación con los niños de tu película, niños y niñas, que ellos tienen fe en sí mismos, a ellos se les alienta completamente. Tú esfuérzate, tú has mejorado, todavía tienes notas bajas, pero has mejorado. Eso es súper importante. Sí. O sea, esto es muy... Es que yo creo que por eso hemos filmado Congress Indians, porque lo hemos filmado en esta escuela, por un lado... Bueno, y hago un paréntesis, porque estamos hablando todo el rato de Congress Indians, porque obviamente es la escuela donde hemos rodado, pero lo importante no es en sí la escuela. No. Lo importante son las personas que están en esa escuela trabajando y de esa manera, y de tantísimas otras personas que están haciendo lo mismo en otros lugares, porque hay muchas más escuelas, muchos más planteamientos que trabajan en esa línea. Lo que pasa es que Cinema en Curs, por ejemplo, sería un proyecto muy interesante en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces hay muchas iniciativas muy chulas. Lo malo, yo creo, es que no hay una entidad más global, que podría ser un Estado, un ayuntamiento, o sea, una serie de cosas, ¿no?, que se planteen que realmente eso esté instaurado como algo general y se cuide realmente de esa forma. Yo, por mi experiencia en relación a la educación, y que mi pareja es maestra, digamos, sé que falta mucho cuidado, digamos, tanto hacia los maestros y maestras como hacia los niños y niñas de las escuelas, en el sentido de, por ejemplo, es una pena que sean 25 niños en un aula. O sea, y eso, como es dinero nuestro, nosotros somos los que podemos decidir esas cosas realmente. Si votásemos lo que tendríamos que votar para que esas cosas cambien, es dinero nuestro. Es dinero nuestro. Podemos decir que realmente no sean 25 niños en un aula. Y hago este paréntesis porque me parece súper importante, porque eso cambia el mundo. O sea, que las escuelas estén cuidadas de una manera determinada y que no haya tantos niños en un aula, cambia el mundo, para bien. Y esto, he hecho el paréntesis, ¿no? Pero... Yo creo que el problema, Pau, es que no se quiere cambiar el mundo. Claro, ese es un interés grande, porque pero... a nivel económico la cosa cambiaría sustancialmente, entonces yo creo que por ahí no quieren.
Pero a su vez... Quieren más consumistas que personas que piensen. Pero a su vez yo siempre tengo la esperanza y sigo manteniendo la esperanza porque yo creo que es algo que es bonito no perder. Pero por ejemplo, cuando la guerra de Irak hubo un movimiento tan bestia, ¿no?, que cambió las cosas. O sea, en cierta manera en aquel momento se cambiaron cosas, ¿no? Y hubo un no a la guerra global. Yo creo que se pueden cambiar las cosas, pero la gente tiene que dar, o sea, claro, esto es como muy pretencioso, parece que yo tenga la verdad y para nada quiero transmitir eso, pero sí que es verdad que la educación es importante y que es mejor que haya un maestro cada 10 niños que un maestro cada 25. O sea, esto viene a ser objetivo. O sea, sí, yo porque no, claro, ya el maestro no tiene tanto tiempo para tanta gente. Claro, ya no estoy hablando del tipo de pedagogía, sino simplemente de que haya más tiempo para dedicarle a cada alumno y alumna. Entonces, esto es un cambio que podemos hacer como sociedad. La podemos hacer y la podemos exigir, porque todos ponemos unos impuestos en donde los ponemos, ¿no? Quiero decir, y es muy interesante que exista esa manera, o sea, que haya un dinero para poder hacer las cosas. Entonces, yo creo que eso es un cambio importante. Y volviendo a Nexe Parneixa, pues realmente yo creo que ahí se hace un trabajo determinado con los niños y niñas, que como decía se hace en muchos más lugares y en muchas más escuelas, pero eso también hace que los niños y niñas y los preadolescentes sean como los ves, como tú planteabas, ¿no?, que los veías como con una capacidad de reflexión, sí, de pensamiento. O sea, como no quiero utilizar esa palabra que no me gusta, ser adultos o ser maduro, no, es que ser maduro, ¿qué es? Hipotecarse y vivir así, pues prefiero ser un inmaduro, pero no, ser reflexivo y aceptar la vida y las emociones y aceptar las contradicciones, todo esto aparece en la película. Esto es súper importante. Está en la película. Aceptar la derrota, aceptar que el éxito no es eso que te venden, sino el éxito es esforzarse y tener un objetivo, y aunque no lo cumplas, ves que ha habido un trabajo de esfuerzo y ya te tienes que sentir satisfecho. No quedar en los 3 primeros, recoger la medalla, parece ser, no sé, es que me parece todo como tan minimalista, ¿no? De decir, no, si no consigues eso es que ya no lo has conseguido. Pero si estoy vivo, respiro, esto es importante, no sé, y yo me siento mejor a nivel emocional. Totalmente, sí. Hay gente que gana y se siente mal, amigo, porque a lo mejor el tema de las emociones no lo ha curado tanto. Y en la escuela, en tu película, se ve este tema de las emociones brutal. Sí, a mí me parece indispensable que eso se cuide y creo que nos hemos acercado a esta escuela porque ahí se cuida, ¿no? Y entonces lo ves también con el proceso, digamos, cuando te relacionas, cuando antes de empezar a rodar teníamos conversaciones con estos preadolescentes. Ahora me he acordado de los nombres que no te he dicho antes, pero por ejemplo la Maga o el Pau o el Paui, con ellos y ellas, Paui sale en la peli, y el Martí, que son los nombres que se me había tenido ahí una laguna, pues todos ellos, y es bonito recordar los nombres también, el Jonathan, son niños y niñas que tiene un especial protagonismo. Tiene un especial protagonismo, pero entonces en ese sentido todos estos niños y niñas y todos estos preadolescentes los han ido acompañando desde P3, y eso lo puedo decir porque mi hija entró en P3 y estuvo hasta primero y vi cómo se acompañaba a mi hija y las ganas que tenía de volver al cole, que te lo comentaba al principio, pero entonces han sido acompañados de manera muy cuidada y muy individual. Y se han buscado los mecanismos, siendo una escuela pública, para que realmente pudiese haber adultos y adultas más atentos en cada uno de los cuidados de cada niño y cada niña según las necesidades de cada cual. Entonces, todo eso, si se cuida desde P3, va calando. Claro. Y es que de P3 a primero es una etapa tan importante en la creación, digamos, del universo y del cerebro de un niño o una niña, que realmente, si eso está muy bien estructurado a nivel pedagógico y a nivel escuela, luego tienen una base y una fuerza, digamos, para tomar decisiones, para protegerse de situaciones determinadas de peligro, para reflexionar, para cuidar también y entender sus emociones o sus sentimientos cuando han sido, digamos, les ha pasado algo grave. Todo eso, una de las partes más importantes es ese proceso de P3 a primero, y obviamente también desde que nace el niño hasta que tiene 3 años, O sea, pero esto en la escuela ya no entraría porque empiezan en P3. Pero esa etapa
yo no sé, o sea, las familias o... Yo creo, hay otro punto ahí importante a debatir que igual no tiene que ver ahora con lo que estamos charlando, pero que es la educación de los padres y las madres. O sea, de las familias. Es que eso es clave. Claro. Y luego el sistema, que es lo que decías tú, ¿no? Que en realidad el sistema no quiere que haya este tipo de educación y por otro lado el sistema... El sistema quiere negocio y quiere dinero y quiere que gastes. Totalmente. Y que estés ocupado tu tiempo, sí, no en disfrutar de tu tiempo, sino en estar realmente estresado, con lo cual no te queda tiempo para reflexionar sobre otras cosas. O, por ejemplo, tu tiempo es únicamente ponerle una pantalla al niño que tiene 1 año o 2, porque así tú puedes hacer otra cosa. Sí, porque se relaciona la vida activa con lo físico. Y la vida activa puede ser con el pensamiento. Y claro, aquí no te pares a pensar en la mierda de existencia que tienes, no. Porque si te paras a pensar puede que quieras cambiarlo. Y cuidado. Y cuando tú cambias las cosas, empiezas a gastar menos. Totalmente, sí. Y gastar menos es un problema para esta sociedad mercantilizada. Entonces, es bueno estar ocupado todo el día. Pero yo digo, ocupado todo el día haciendo qué, pero si ya trabajando se te va la mayoría del tiempo, entonces lo poco que tengo yo, por ejemplo, lo que quiero es hacer pensar, reflexionar sobre lo que he hecho, lo que voy a hacer, lo que no, lo que sí, lo que no, y pues si me tengo que comprar algo, realmente lo necesito, realmente no sé qué, no sé cuánto. Yo necesito la cultura, ¿no? O sea, reflexionar sobre la cultura y sobre todo las emociones. Somos aquello que decía Berman, unos discapacitados emocionales, porque no hemos hablado de emociones. Estos Totalmente. Niños de Cinema en Cours, de Congress Indians, pues tienen una relación con las emociones más natural. Totalmente, sí. Y luego hay excepciones, ¿eh? Quiero decir que obviamente no es nada perfecto, pero en cualquier caso es muy interesante. Y que es verdad que ves que tienen unas emociones que además entre ellos se acompañan las emociones. Claro. Y que ellos son capaces, el Pauwi, por ejemplo, lo explica en una secuencia de una manera magistral, ¿no? Pero que dice algo así como que realmente él iba a otra escuela y viene ya de más mayor a Congress Indians y hace una reflexión sobre los adultos, ¿no? Y entonces hace una reflexión de que es capaz de expresar una serie de cosas, por un lado, por cómo lo escuchan los adultos, pero también es capaz de expresarlo públicamente en el aula, digamos, o en el ambiente y en la asamblea, por cómo le escuchan sus compañeros y compañeras. O sea, no se va a ver, digamos, como juzgado o prejuzgado por aquello que dice, ¿no? Entonces, ese cuidado que es de ida y de vuelta, eso está muy cuidado en esta escuela. Es una falta de relación emocional con la otra persona. Totalmente. Con las tuyas y las propias. O, es que estoy enfadado, no quiero hablar. Ya está, hala. Pero a mí eso me parece una actitud súper inmadura, por muy adulto que seas, hay que las cosas hablarlas y no dejar pasar el tiempo, porque ahí el tiempo sí que es demoledor. Totalmente, sí. Entonces, estamos acostumbrados a ser unos inmaduros emocionales, todos. Y creo que de niños no hemos tenido esa educación emocional tan importante. Aquello que decía María Montessori, lo que hacéis en Cinema en Cours, en Congress Indians y en tantos otros lugares, ¿no? Porque yo creo que las emociones, o la tristeza, o la frustración, tienes que aceptarlo y vivir con eso. La Totalmente. muerte, o saber lo que significa el éxito y el fracaso en esta sociedad, que conmigo no tiene nada que ver esto. No sé, lo veo como otra cosa. Pues si el éxito es eso, yo no quiero ser exitoso. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y ahora que dices lo de la muerte, por ejemplo, en la peli de Nesha Parnesha, ¿no? Y en la escuela se hacen trabajos sobre el proceso de la muerte. Pero es que es algo natural en la vida. Sí, pero además lo que es muy bonito es que se hacen desde las inquietudes de los niños y niñas, es decir, se hace un planteamiento de X posibilidades de procesos en los que se incluye también la muerte, pero también están otros, ¿no? Sí. Los grafitis, el no sé qué, el no sé cuál, o sea, hay varios temas. Y entonces un grupo en concreto en la peli de Nesha Parnesha o en el proceso del año ese que filmamos nosotros escogió la muerte. Y lo escogió pues porque tenían una relación X, cada uno su historia. A algunos se le habría muerto un animal, a otro no sé qué, lo que fuese, pero escogían ese tema. Y entonces nosotros nos centramos como cineastas en acompañar ese proceso, pero había otros 4 o 5 procesos en paralelo con otros grupos. Y los grupos eran pequeñitos, de 6 o 7 personas. Entonces en la peli de Nesha Parnesha acompañamos ese proceso y lo que es muy bonito es cómo reflexionan sobre lo que significa la muerte y que nos dicen a los adultos algunas cosas que posiblemente no hayamos pensado, ¿no? Y hacen reflexiones que no desvelaré, pero que son realmente como muy profundas.
Pero eso hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? O sea, miedo, incluso padres o tal, que, ostras, pero ¿por qué se está hablando de la muerte en la escuela, no? Y entonces, es algo que existe. En el planeta Tierra existe la muerte, ¿no? Está muy presente, obviamente. Totalmente. Se nos puede morir un familiar, se nos puede morir alguien muy querido, se nos puede morir un animal, y está ahí muy presente. Entonces, el obviarlo es peligroso. Mucho. Es peligroso porque tiene mucho que ver con las emociones, la muerte, y con los sentimientos. Entonces, el acompañarlo de una manera muy cuidada en una escuela, en función de unos intereses y unas inquietudes de unos niños y unas niñas, me parece que es algo muy valioso. Y esto lo pongo como ejemplo porque es como más sorprendente, ¿no? Que se trabaje la muerte en una escuela. Pero en cualquier caso hay cantidad de cosas y procesos que se trabajan o que se debieran trabajar que llevan mucho a las emociones y a los sentimientos, y que de ahí lo que haces en realidad es hacer mucho más fuerte a unos niveles emocionales a una persona, y mucho más, con muchas más capacidades, digamos, de defender esas emociones que más adelante luego vendrán, ¿no? Ahora mismo se está hablando, ya me voy a un poco trascendente y un poco tal, pero se está hablando de que del exceso de suicidios en la adolescencia. Claro, eso tiene mucho que ver con las emociones y con los sentimientos. Entonces es tan importante cuidarlo desde P3. Y la falta, bueno, desde el nacimiento de los niños, la pero desesperanza, ¿no? claro, sí. O la enfermedad mental, que también se está hablando mucho porque con la pandemia pues se ha agudizado, pero en cualquier caso siempre ha estado muy presente, ¿no? O sea, muy presente que está ahí, que está afectando. Entonces, el no cuidar en las escuelas públicas, y digo públicas porque son las escuelas que yo defiendo, digamos, pero también en las privadas, o sea, no cuidar eso, las emociones y los sentimientos, es muy delicado. Es muy delicado y sería algo imprescindible que se haga desde ya. Y no enchufar una pantalla, y esto hago otro paréntesis porque me parece una indecencia, a los niños desde que tienen 2 o 3 años hasta que tienen 12, que los estemos, digamos, rodeando de iPads, móviles, ordenadores, me parece que es algo, es un poco como dejar que unos niños se peguen lingotazos de alcohol. Pero, o sea, es una droga muy heavy. Muy chunga. Muy heavy. Y que hace que haya una hiperactividad y unos trastornos realmente muy importantes y muy graves en nuestra sociedad. La vida activa esa que venden, ¿no? De estar siempre ocupado. Tienes que hacer cosas, pero ¿y por qué, eh? Totalmente. ¿Por qué no puedo estar una tarde sin hacer nada? Bueno, sin hacer nada es imposible. Estaré pensando en mis cosas, paseando, escuchando los pájaros, no sé. Es que, ¿por qué tengo que estar activo todo el día? Es que, o activo o ser productivo todo el día. ¿Por qué? Totalmente. Si yo sí con 4 vivo, ¿por qué quiero ganar 10? No sé. Pero esto es un proceso que, por ejemplo, en la escuela y en la película de Nessa Parnessa también está ahí presente. Y se ve. Es decir, que hay como un cuidado en el que se te permite aburrirte. Ya, claro. Es que entonces, no es necesario enchufar una pantalla porque te estás aburriendo. No, te aburres, no pasa nada, no es nada grave, es más grave enchufar una pantalla cuando tienes 7 u 8 años o 9 o 10, que lo que tienes que estar es haciendo otra cosa, no viendo cosas en las pantallas. Y luego dentro de las pantallas está el añadido de qué se ve. O sea, obviamente mejor no ver muchas cosas, pero si las ves, las tienes que ver acompañado o acompañada de alguien. Claro, de alguien que haya mirado qué estás viendo. Claro. Porque nos parece que todos los programas infantiles son infantiles, y de eso para nada. La gran mayoría de programas infantiles son nefastos. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque no es importante leer, sino que... Soy cineasta, quiero decir, la gran mayoría de programas infantiles son nefastos. Y luego la gran minoría no lo son, y hay una minoría muy especial que son muy interesantes. O sea, por poner un ejemplo, Filmin tiene una sección de Filmin Kids que es muy interesante. Obviamente tendrá alguna cosa que no sea tanto y que igualmente hay que acompañar, pero hay que buscar los lugares, como padre o madre, hay que buscar los lugares en los que puedes encontrar cosas de audiovisual que pueden ser interesantes para tu hijo o tu hija. Okay. ¿Puedes volver a hacer el chat? Me encanta porque siempre... Luego lo dejo. Muy bien. No te voy a preguntar por qué te haces la foto, el montaje, porque en una película de estas características es obvio, o sea, una pregunta estúpida. Entonces, pero quiero remarcarlo, que es o sea, dedicarse a la película en cuerpo y alma. Pero la primera vez que vieron los chavales la película montada, acabada, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué preguntaron? No sé.
¿Cómo fue ese momento? A ver, acabada del todo fue en el DA. Hostia, qué bonito. Fue en el DA. Ese día que estuvimos. El día Óscar que y yo. estuvisteis vosotros, sí, Óscar y tú. Que por cierto, qué gran fotógrafo Óscar. Y qué retratos. Qué gran persona. Y qué gran persona, sí. Aparte de la fotografía. Obviamente. Tú lo ves haciendo retratos a Óscar y dices, ¡buah! Pero, hostia puta, yo nunca imaginé que se podía retratar a alguien como lo hace Óscar. Totalmente, sí. No, y además luego va acompañado de ser una gran persona. Y luego lo cuida. Sí. O sea, quiero decir que hace el retrato y no se olvida, ¿no? O sea, está ahí como siempre cuidándote. No, y es muy especial. Yo los llamo seres de luz, porque vienen a iluminarte la vida. A mí desde que soy amigo de Óscar, mi vida es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y además es una persona súper sencilla, súper humilde, no tiene nada, no es nada engreído, nada. Es que dice, pero este hombre, y además siempre está pensando en mejorar las fotos, en comprarse otro cacharro, otro foco, otro no sé qué. ¿En serio? Sí, no, realmente es muy bonito lo que hace y es una persona realmente... Es muy importante en la vida cruzarse que cuida mucho Óscar. De los demás. Y eso es importante, ciertamente. Sí. A nivel emocional, hostia, es increíble, Óscar. Yo no sé qué tipo de educación ha tenido, pero bueno, se le puede preguntar. Se le puede preguntar porque a nivel emocional es una persona como muy cuidadosa. Sí. Totalmente. Me decías de... ¿Cómo fue ese momento que los chavales ven la película? Sí, bueno, fue claro. Ya lo viví. La historia es que nosotros teníamos primero una intención de hacer como un pase general, sí. ¿no? Pero por diversas situaciones, entre otras, tuvimos muchos problemas con los derechos de las músicas. Vale. Hubo una situación concreta de un grupo que se llama Oasis, claro, muy conocido, pero no por el grupo, sino por alguna entidad esta que gestiona los derechos que no nos dieron los derechos, ¿no? Pero todo esto es como un pequeño paréntesis, pero la historia es que se retrasó. Hicimos todo un proceso para cambiar esa canción de Oasis, que además, no sé si recordarás, pero hay un momento más hacia el final de la película que todo el grupo de Sexto canta una canción con labiales, que es una canción que la primera era la de Oasis y está en directo y ellos la interpretaban porque con la profesora de música, la Raquel, habían acompañado ese proceso y nosotros filmamos cómo cantaban esa canción de Oasis. La suerte que tuvimos cuando nos dijeron que no teníamos los derechos es porque son las primeras notas de la canción y no hay letra. Vale. Entonces son as alargadas así. Entonces, con la profesora de música, cuando nos dejaron los derechos, todo esto te lo explico porque el estreno se fue retrasando. Vale. Entonces, la historia es que la profesora de música con niños de quinto o sexto del 2022, ya no eran los mismos, sí. Compuso una canción marcando los tiempos exactos de la canción de Oasis. Con lo cual los niños de sexto que rodamos nosotros cantan una canción que nunca han cantado. Eso se lo expliqué yo. Esa es la parte ficcional. Esa es la parte ficcional, y seguro que hay más. Pero eso se lo expliqué yo luego en la proyección que tú me preguntabas. La primera proyección fue el estreno en el DA, que para mí fue mágico porque era en Barcelona, cerca de la Escuela Congrés Indians, que está en Barcelona también, y por tanto vino mucha gente de la escuela. Y vinieron los protagonistas. Una buena parte de protagonistas, porque se hacían dos proyecciones en el DA, una en el CCCB y otra se hacía en el Sunset. Entonces, una buena parte de los protagonistas vino al CCCB, al teatro, y la otra parte vino al Sunset. Pero entonces, cuando vinieron al CCCB, fue la primera vez que la vieron. Como era una cosa muy grande, había como 600 personas en la sala. Yo no tuve una relación súper próxima con todos los adolescentes, pero fue bonito porque el Dani Molina, que trabaja en Cinebancours, hizo una pregunta hacia el final de la proyección, cuando ya estábamos como en el coloquio charlando sobre la peli, y los niños los preadolescentes protagonistas estaban en la sala, porque claro, como eran, yo qué sé, eran dos ambientes los que salen en la peli, o sea, eran 50 personas. Entonces, en el CCCB igual había 35. Claro, no habíamos hecho todo un planteamiento de que estuviesen desde el principio abajo, no sé qué, era bastante lioso y demás. Bueno, la cuestión es que el Dani hizo una pregunta e invitó a los preadolescentes a bajar a la sala, a bajar al escenario. Y entonces bajaron todos. Eso fue muy bonito porque no solo vieron la película, sino que estuvieron charlando sobre la película ya con el público y desde abajo.
Entonces, por lo que me preguntabas tú de cómo lo vivieron, fue la primera proyección. Allí salieron cosas muy interesantes por parte de los chavales que habían hecho la peli o que salían en la peli. Y para mí fue muy mágico, pues porque, bueno, había de todo. Había también, alguna de las personas dijo que no le había gustado la experiencia de la escuela mucho y tampoco le había gustado la experiencia de la peli. Lo dijo alguna. Yo creo que eso es muy bonito también, que alguien en público y en una situación como esa sea capaz de decir eso. Sí, lo cual dice mucho también de cómo te acompañan en una escuela determinada, ¿no? Que no te cortas, digamos, en relación a tus emociones y tus sentimientos. Tú dices lo que te ha parecido. Y a mí esa reflexión, por ejemplo, me pareció muy, muy interesante, ¿no? De alguien que ahí delante de 600 personas y siendo protagonista de una película pueda decir que el proceso a ella no le había gustado demasiado. Quiero decir que no lo había disfrutado como otros muchos sí lo habían disfrutado, ¿no? Y luego hubo la mayoría que dijeron que realmente sería algo inolvidable y que ya no se les borraría nunca. Fue una ¿no? noche muy emocionante. Muy emocionante. Yo la viví muy emocionante y luego con Óscar cuando volvíamos a estuvo muy bien lo que hablábamos y tal. Y todos, yo le dije, hostia, yo creo que Pau ha hecho su mejor película. Ostras, qué guay. De las que he visto yo, la mejor. Y es la mejor porque está documentando algo que es mucho más que una película. Es mucho más. Y es mucho más, va mucho más allá de lo que es la educación. Va sobre la vida, sobre la humanidad, sobre... No sé. Mira, en este planeta dejado de la mano de todo, se hacen cosas así. Hay un movimiento de resistencia, siempre son pequeños, porque si hubieran sido más grandes los movimientos de resistencia, el mundo sería diferente. Pero no hay que engañarse, el mundo es lo que es, todos lo hacemos así de mal, para que el mundo siga siendo lo que es, pero siempre va a haber focos de gente que piense que va a hacer cosas diferentes, y Neixe per Neixe recoge uno de esos focos. Y para mí es muy emocionante, porque me reconcilia con la vida, porque la sociedad esta me hace odiar la vida, ¿no? Y entonces el cine como tu película me reconcilia con la vida. Sí, son puntitos, pero bueno, a lo mejor es interesante. Y ahora, a nivel personal, Pau, creo que esto es otro rollo, ¿no? Hay un antes y un después en tu forma de hacer cine, a nivel personal, a nivel profesional, como si quieres llamarlo. Pero yo creo que los cineastas no es una profesión, no es una forma de ganarse la vida. Porque casi siempre cuando la gente le pregunta por qué hace cine, casi todos me dicen porque no sabría hacer otra cosa. Y yo entiendo lo que quieren decir. Porque odio esta sociedad y necesito hacer algo para sentirme mejor. Yo creo que eso es intrínseco al arte, ¿no? En general, quiero decir que es del cine, es de la pintura, es de la música. Yo estoy de acuerdo que si yo no sabría hacer otra cosa, me encanta la profesión de cineasta. Harías otra cosa, pero serías infeliz. Es posible. Y por otro lado es que, claro, en mi caso concreto, que lo decías tú antes, como monto las películas, claro, en ocasiones hago el sonido, hago la fotografía, tengo una productora y las produzco también. En el caso de Neixe per Neixe no, porque es Falca Visual. Sí. Ahí me quitó un peso de encima tremendo, y gracias a Jero y gracias a la productora Falca Visual la peli existe y ha sido también por eso que dices tú que es una de las películas que más te gusta de las que he hecho yo. También he tenido un cuidado, digamos, en el estrés que significa buscar financiación para hacer tu propia película. En este caso he estado como separado de eso y igual he podido cuidar más profundamente también lo que filmo, ¿no? Y eso es muy especial poderlo hacer. No sé qué productor decía, el Jerry Sachsberg, uno de estos de cuando el cine americano hacía muy buenas pelis en los años finales de los 60 y los 70, que decía que hacer cine es soñar y buscar dinero es lo peor, es todo lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo. Buscar el dinero para hacer esa película es todo lo contrario. Totalmente. Lo malo es que, claro, yo siempre me planteo, si hubiese sido más interesante mi vida sin productora o mi vida con productora, propia me refiero. Tengo una ventaja con respecto a otros cineastas, ¿no? Que es que realmente solo tiro adelante aquellos proyectos que me apetece y que consigo la financiación, obviamente, o ahí, digamos, con mucho de mis entrañas, digamos, y algo de financiación acabo haciéndolos, pero siempre son decisiones propias. Claro.
Entonces, eso es una de las cosas que me parece más interesante de tener productora propia. Pero por otro lado, el viaje es durísimo. O sea, claro, porque tú puedes juntarte con un productor que realmente se dedica a ser productor y que las cosas le van bien y que tiene capacidad de financiación, y le es mucho más cómodo, y al cineasta también, porque es decir, bueno, hay tanto dinero, vas a hacer una peli. Entonces tu dedicación creativa se centra más en hacer la película, ¿no? En mi caso es abarcar un poco todos los campos, y eso lo hace bastante duro, digamos, en cuanto a la cantidad de trabajo que supone. Por otro lado, como me apasiona tanto, también lo disfruto mucho todo el proceso, todo. Entonces nunca he sabido, ni lo sabré ya nunca, porque ahora ya tengo una edad, y entonces creo que voy a seguir con Doble Banda hasta el final de los tiempos, y entonces voy a seguir haciendo cine de esta forma. Y ahora estoy contento porque me están saliendo muchas cosas en muchos sentidos, de proyectos interesantes y de financiación, porque se han unido, digamos, igual dos historias que van bien de la mano. O sea, mi cine normalmente no va bien de la mano con la financiación ni con el sistema. Y en este caso concreto, que voy a hacer una película sobre un psiquiátrico en el que trabajó mi padre, que es un psiquiátrico que está en Valencia, que se llama Vétera, y ahí tú conoces. Yo hice la mili en Vétera. Pues mira. Yo hice en la base Vizcaya 21. ¿En qué año? Si te acuerdas. Me acuerdo perfectamente. Martes 13 de noviembre de 1993 entré, y salí un viernes, creo que era 12 de agosto de 1994. Qué fuerte. Yo no he hecho la mili, por suerte. Me acuerdo, tengo la camiseta que nos hicimos, estuve 9 meses siendo veterense o veterane, no sé cómo se dice. Pero sí, todos conocíamos el manicomio de Vétera, que le llamaban así. Claro, lo que pasa es que tú, te preguntaba lo del año... ¿Que Jorge Tourmontó no lo conozco. Por ahí? No lo conozco. ¿Jorge Tourmontó no conoces? No. Yo te voy a presentar. Venga. Es cineasta como tú. Pues no lo conozco. Él hizo... Dime quién era Sanchico Rota, que estuvo en La Alternativa. Él es uno de los profes del documental de creación de la Universidad Autónoma. Vale. Yo es que soy, o sea, primero para los nombres y luego que esto que te explicaba de productor... No sé si algún familiar estuvo en Vétera. Pues o tuvo relación con el tema psiquiatra. Yo te lo presento. Pues sí, y tanto. Pero la historia es bastante antes. Vale. O sea, es cuando se creó Vétera, el hospital psiquiátrico, en los años 70, o sea, en el 73, 74, ¿vale? Y entonces la historia es muy apasionante y muy dura al mismo tiempo. Vétera se creó porque... previamente había... ¿Quieres hablar de tu próximo proyecto? Da igual, Está un poco prohibido esto, pues no, yo aquí me paro. Usted, ya hablaremos cuando usted haga la película. Pues todo porque eso... Yo soy muy cenizo, y creo que, bueno, no es que sea cenizo, pero creo que el cine, o sea, además esta historia me la habías contado. Te la había contado, Sí, que... alguna vez deberías hacer algo sobre el manicomio de Vétera porque tu padre trabajó allí. Vale. Pues entonces nada, aquí lo dejamos. Ahora para finalizar, porque ya llevamos un ratazo. Bastante. No sé si... yo siempre acabo que me expliques una peli que te hayas visto relacionado, que hayas visto últimamente y te haya encantado, algo que tenga relación contigo, pero en tu caso... ¿Hubo alguna película así, bueno, Historia de un maestro de Vittorio Seta, o alguna otra película que tú tenías de referencia a la hora de plantearte la película Neixe per Neixe, o no? ¿O simplemente había otro tipo de películas más por la forma, más que por el contenido? No sé. A ver, claro, no tiene nada que ver, pero bueno, ya te lo he dicho algunas veces, pero Néstor Almendros, por ejemplo, es un director de fotografía que a mí me encantaba, en general. Hasta las pelis que no ha hecho. Y entonces, no sé... Era de Gracia, ¿no? Creo que sí. Yo siempre pensé que era cubano, porque murió en Cuba. Y en Cuba hizo ¿cómo se llama? Un corto sobre la playa. ¿Ah, sí? Yo no lo he visto Yo sé la anécdota esta de Días del Cielo, que la plaga de langostas eran pinzas al revés. Sí, así, que las tiraban desde helicópteros y el Terrence Malick estaba un poco agobiado porque decía, ¿y ahora dónde encuentro yo tantas langostas? Y además cuestan una pasta. O sea, esto lo arreglamos, tío.
que estamos haciendo cine, no un documental. Dice, no, estamos haciendo cine y todo lo que se ve en la pantalla es mentira. Yo creo que en días de una cámara creo que dice que eran cáscaras de cacahuetes, vale, partidas, sí, así, y que las tiraban desde un helicóptero. Entonces, claro, bajaban, pero lo que ellos querían es que una plaga de langostas, bueno, no desde un helicóptero, desde varios helicópteros, claro, subiesen. Sí. Entonces lo que hicieron es filmar de tal manera que luego filmar en la velocidad al revés, vamos, y luego lo proyectaban, o sea, lo filmaron y lo proyectaban al revés, con lo cual subían. Sí, un mago de la luz, ¿no? Totalmente, un mago de la sí. imagen. ¿Hay alguna película o no? O simplemente... Bueno, te iba a hablar de mis pequeños amores o mis pequeñas enamoradas. Te la van a poner en la... La van a poner en la Filmoteca. De los 400 golpes, obviamente. Que va a venir, que se ha hecho un documental sobre uno de los protagonistas de Mis pequeños amores, que era de un pueblo de la Amposta y emigró a Narbona y participó en la peli como actor. Hilari, que vendrá a la Filmoteca. Ostras, qué guay. Yo lo entrevisté hace poco. Qué chulo. Sí, ¿Y cuándo es en la Filmo, lo sabes? No. Pues ahora en julio, ¿eh? En julio, un vale. Día. Sí, él se presentó al casting y lo cogieron. Qué chulo. En Narbona. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y conocerlo. Y ahora un chico, el Mario Pons, ha hecho un documental sobre él, sobre su vida. Ostras. Y él, su familia emigró y tal. Habla muy bien, dice que conocer a... Mira, qué bonito. O sea, él me dijo que conocer a Jan Eustache le abrió las puertas de estudiar magisterio y hacer un tipo de educación diferente. Sí. Qué guay. Porque Jan Eustache decía que era un tipo muy humanista, ¿no? Muy de esto, ¿no? Sí. ¿Qué es número 0, la de la abuela? Esta la quiero ver. La van a poner. Es muy especial, sí, ¿eh? Es muy especial. Yo la vi en Yamagata, en el Festival de Yamagata, que estrenaron allí Fuente Álamo la caricia. Bueno, pasaron Fuente Álamo. ¿Esto en Japón? Yamagata en Japón, sí. La madre. Y vi la peli de Jan Eustache, la vi allí. Y me marcó mucho, ¿eh? Porque es como una conversación en plano fijo durante un buen rato. Y muy especial. Como esto que estamos haciendo ahora. Como esto que estamos haciendo ahora, sí. Ahí tienes tu referente. No es tu referente porque no lo conocías, pero bueno, vamos. A mí mi referente siempre... No conocías la peli, quiero decir. Soler Serrano, el que hacía las entrevistas aquellas de personajes a fondo. Ángel Casas también, me ha parecido siempre un fenómeno de cómo hacer entrevistas que no parezcan entrevistas, que sean conversaciones entre amigos, ¿no? Qué guay. Él era un crack, el Ángel Casas. En este Total, sentido. sí. Porque además hacía preguntas siempre con un sentido del humor muy negro, siempre el cabrón. Bueno, pues Pau, ya está. Pues nada. Un placer, gracias por haber venido a Sabadell, gracias por tu peli y yo siempre digo hasta la próxima película. Muy bien, pues habrá próxima. Habrá próxima, esperemos. Esperemos, toco madera. Sí. Y nada, un placer también.